Tenemos las transcripciones. 3 grabaciones de Cilia donde la voz de Maduro ordena desviar petróleo, discute el dinero de sus amantes con su esposa. Lo que van a escuchar esta noche no lo van a escuchar en ningún otro lugar del mundo, ni en CNN, ni en BBC, ni en ningún medio de comunicación internacional. Lo van a escuchar aquí primero, porque hemos obtenido acceso a las transcripciones textuales de 3 grabaciones de audio que Cilia Flores entregó a los fiscales de Brooklyn. 3 grabaciones donde se escucha la voz de Nicolás Maduro dando órdenes directas. Órdenes de robo, órdenes de represión y órdenes de muerte. Además, Diosdado Cabello ha comenzado a hablar. Y lo primero que reveló son los nombres de 3 de los 12 jefes de Estado que mantenían relaciones secretas con el régimen. 3 nombres que cuando los escuchen van a entender por qué medio mundo está en pánico esta noche. Y como si eso fuera poco, una tercera bomba explotó esta mañana. El gobierno de Suiza ha anunciado la congelación unilateral de más de 8.000 millones de dólares en cuentas vinculadas al chavismo. 8.000 millones en un solo país, en un solo día. Suiza acaba de duplicar de un golpe el total de activos confiscados en todo el proceso. Así que siéntense, respiren hondo y prepárense, porque esta parte 4 es la más larga, la más densa y la más devastadora de toda la serie. No se muevan. Empecemos con las grabaciones de Cilia. Como reportamos en la parte 2, Cilia Flores grababa secretamente las conversaciones privadas con Maduro dentro de Miraflores, usando un dispositivo oculto en un broche que usaba en su ropa. Grabó durante años y entregó más de 200 horas de audio a los fiscales. De esas 200 horas, los fiscales seleccionaron 3 grabaciones que consideran las más relevantes para el caso y autorizaron su reproducción parcial en audiencia pública. Las transcripciones de esas 3 grabaciones fueron filtradas a medios internacionales y nosotros hemos obtenido copia de las transcripciones completas. Grabación número 1. Fecha, según los fiscales, octubre de 2017. Contexto, según las notas de Cilia, una conversación nocturna en la residencia privada de Miraflores después de una reunión con altos mandos militares. En esta grabación se escucha a Maduro hablar con alguien cuya voz los fiscales han identificado como un general de alto rango, cuyo nombre está bajo secreto de sumario. La transcripción dice lo siguiente. Maduro dice: lo de PDVSA tiene que quedar limpio. Los gringos están mirando. Cada barril que sale por la izquierda tiene que tener un papel que diga que salió por la derecha. El general responde: comandante, ya estamos moviendo 300.000 barriles mensuales por los canales alternos, pero los de Rusia quieren más. Dicen que el acuerdo era 400.000. Maduro responde: diles que 300.000 es lo que hay. Si quieren más, que pongan más barcos. No es mi problema la logística. Mi problema es que ese dinero llegue donde tiene que llegar y que no quede rastro. El general dice: entendido. Y las cuentas de Panamá, ¿seguimos con las mismas o abrimos nuevas? Maduro dice:
Habrán nuevas cada 3 meses. Las que tienen más de 90 días se cierran y el dinero se mueve. Nunca más de 6 meses en la misma cuenta. Y dile a los cubanos que su parte este mes va con retraso, porque tuvimos que cubrir lo del operativo en Táchira. ¿Escucharon eso? La voz de Maduro discutiendo operaciones de desvío de petróleo con un general. 300.000 barriles mensuales sacados por canales ilegales. Dinero que se movía a cuentas en Panamá, que se cerraban cada 3 meses para evitar rastreo. Pagos a Rusia por acuerdos de 400.000 barriles. Pagos a Cuba que iban con retraso. Todo en una conversación casual nocturna, como si estuvieran hablando del menú del día siguiente. La normalidad con la que Maduro habla de robar miles de millones es lo más escalofriante de la grabación. No hay duda, no hay vacilación, no hay remordimiento. Es un gerente administrando un negocio. Solo que el negocio era robar a Venezuela. Grabación número 2. Fecha según los fiscales. Marzo de 2018. Contexto. Una conversación entre Maduro y Cilia en la residencia privada después de que Cilia le reclamara por una supuesta amante. Esta grabación es devastadora por múltiples razones. La transcripción dice lo siguiente. Cilia dice: «No me trates como una estúpida, Nicolás. Yo sé lo de la colombiana». Maduro responde: «¿Cuál colombiana? ¿De qué hablas?» Cilia dice: «La que llevaste a Cartagena el mes pasado. ¿Crees que no tengo ojos en todas partes? Yo tengo más informantes que el SEBIN». Maduro dice: «Eso no es asunto tuyo. Mis cosas personales son mis cosas personales». Cilia responde: «Tus cosas personales las pago yo con el dinero que yo administro. Cada dólar que gastas en putas es $1 menos para la operación. Y si sigues gastando así, vamos a tener problemas con los socios». Hagan una pausa. Cilia no le reclama a Maduro por infidelidad. No le reclama porque le duele emocionalmente que tenga amantes. Le reclama porque las amantes cuestan dinero. Dinero de la operación. Dinero del saqueo. Cilia estaba administrando las finanzas del crimen y Maduro estaba gastando de más en mujeres. Es exactamente lo que Valentina nos contó en su confesión, que la esposa administraba el gasto en amantes. Y ahora tenemos la grabación de Cilia confirmándolo con sus propias palabras. Pero la grabación continúa, y lo que viene es peor. Maduro dice: «No me hables de los socios. Los socios hacen lo que yo digo». Cilia responde: «Los socios no van a hacer lo que tú dices si no les pagas a tiempo». El mes pasado, Diosdado me llamó 3 veces preguntando por su parte. 3 veces, y tuve que decirle que estaba en camino, cuando en realidad tú te habías gastado la mitad en el viaje a Madrid con tus amigas. Maduro dice: «Diosdado puede esperar». Cilia dice: «Diosdado no espera. Diosdado actúa. Y si Diosdado decide que tú eres un problema, ni yo te puedo salvar. Acuérdate de lo que le pasó a los que se pusieron en su camino. Eso confirma algo
que se sospechaba desde hace años. Que Diosdado era más poderoso que Maduro dentro de la estructura del poder chavista. Que Maduro le tenía miedo a Diosdado. Y que Cilia sabía que Diosdado era capaz de actuar contra el propio Maduro si no recibía su parte del botín. La relación entre Maduro y Diosdado no era de compañeros de revolución, era de socios criminales donde uno le tenía terror al otro. Y Cilia era la intermediaria financiera que intentaba mantener la paz entre los dos, repartiendo el dinero robado. Grabación número 3. Esta es la más grave, la que involucra los 11 asesinatos que mencionamos en la parte 2. Fecha según los fiscales, marzo de 2017. Contexto, conversación entre Maduro y una persona identificada como un alto funcionario del SEBIN. La transcripción completa dice lo siguiente. El funcionario del SEBIN dice: «Comandante, tenemos la lista. Son 11, todos confirmados como amenazas de nivel rojo. 3 están preparando una declaración para la prensa internacional. 2 tienen documentos que no pueden salir. Y los otros 6 están en contacto con agentes extranjeros». Maduro dice: «¿Cómo que en contacto con agentes extranjeros? ¿De qué países?». El funcionario responde: 3 con colombianos, 2 con americanos y 1 con un periodista español. Maduro dice: «El periodista español es el del documental». El funcionario dice: «Sí, señor». Maduro dice: «Encárgate de esos 11. No quiero problemas, no quiero juicios, no quiero presos que hablen. Encárgate y que parezca limpio». El funcionario dice: «¿Todos al mismo tiempo o secuencial?». Maduro dice: «Secuencial, 1 por semana, que no se note un patrón. Accidentes, robos, enfermedades. Varía los métodos. Y avísame cuando esté hecho. 1 por semana. Varía los métodos. Que parezca limpio». Esas son las palabras textuales de Nicolás Maduro ordenando el asesinato de 11 personas. Personas que tenían nombres, que tenían familias, que tenían vidas, y que fueron ejecutadas una por una durante semanas porque un hombre en un palacio decidió que sabían demasiado. La frialdad de la conversación es lo que más impacta. Maduro no grita, no duda, no muestra ninguna emoción. Simplemente da instrucciones operativas como si estuviera organizando un evento logístico. Secuencial. 1 por semana. Varía los métodos. Es la banalidad del mal en su forma más pura. Esas son las 3 grabaciones. La voz de Maduro robando petróleo. La voz de Maduro discutiendo con su esposa sobre dinero de amantes sacado del botín. Y la voz de Maduro ordenando el asesinato de 11 personas. 3 audios que por sí solos son suficientes para justificar múltiples cadenas perpetuas. Pasemos ahora a Diosdado, porque lo que Diosdado ha empezado a revelar es de una escala que supera incluso las grabaciones de Cilia. Como reportamos en la parte 3, el abogado de Diosdado
anunció que su cliente tenía información sobre 12 jefes de Estado extranjeros con relaciones secretas con el régimen. Pues bien, en la primera sesión de cooperación con los fiscales, que duró 9 horas, Diosdado reveló los 3 primeros nombres. Y los nombres son los siguientes. No voy a decir los nombres completos por razones legales hasta que los fiscales los confirmen públicamente. Pero puedo decir lo siguiente, basado en lo que nuestras fuentes nos han comunicado. El primero es un expresidente de un país centroamericano que recibió pagos directos del régimen venezolano durante 6 años a cambio de facilitar el tránsito de cocaína por su territorio. Los pagos totales superan los $200 millones. Este expresidente dejó el poder hace menos de 5 años y actualmente vive en un país europeo. Cuando los fiscales verificaron la información de Diosdado con los datos de la DEA, encontraron correlación directa. Los pagos que Diosdado describió coincidían con transferencias sospechosas que la DEA había detectado, pero no había podido vincular definitivamente con el régimen venezolano. Ahora, Diosdado les ha dado el eslabón que faltaba. El segundo es un presidente en ejercicio de un país del Caribe que, según Diosdado, ha recibido financiamiento electoral secreto del régimen venezolano durante 3 ciclos electorales. Petrodólares venezolanos que financiaron campañas políticas en otro país a cambio de votos favorables en la OEA y en otros organismos internacionales. Si esto se confirma, estamos hablando de un presidente actualmente en funciones que fue elegido con dinero robado al pueblo venezolano. Las implicaciones son monumentales, porque significaría que el saqueo de Venezuela no solo destruyó a Venezuela, también corrompió la democracia de otros países. Y el tercero, y este es el más explosivo de todos, es un alto funcionario de un país europeo occidental, de los grandes, de los que dan lecciones de democracia al resto del mundo. Según Diosdado, este funcionario facilitó el lavado de miles de millones de dólares del régimen a través del sistema bancario de su país, a cambio de comisiones personales que superan los 100 millones de euros. Un funcionario europeo que públicamente condenaba al régimen de Maduro, mientras privadamente se enriquecía con el dinero robado a Venezuela. La hipocresía es tan monumental que cuando los fiscales de Brooklyn compartieron esta información con las autoridades del país europeo, la reacción fue de pánico absoluto. Pero no podemos revelar más detalles sobre estos 3 nombres hasta que los fiscales los hagan públicos. Pero lo que sí podemos decir es que la información de Diosdado está siendo verificada activamente por equipos de la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia y servicios de inteligencia de al menos 4 países aliados. Y si los 9 nombres restantes son tan explosivos como los 3 primeros, estamos ante la mayor revelación de corrupción transnacional de la historia moderna. Y ahora la tercera bomba de esta semana. Suiza. El país de los bancos. El país del secreto bancario. El país donde durante décadas el dinero sucio del mundo encontraba refugio detrás de cuentas numeradas
y leyes de confidencialidad. Pues Suiza acaba de hacer algo que nunca había hecho en esta escala. El gobierno suizo, pues a través de su Secretaría de Estado para Asuntos Financieros Internacionales, anunció la congelación inmediata de más de 8.000 millones de dólares en cuentas bancarias vinculadas a funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Venezuela. 8.000 millones en un solo país. La cifra es tan grande que ha sacudido al propio sistema bancario suizo. Según fuentes en Berna, los fondos congelados están distribuidos en más de 40 bancos suizos, desde los grandes nombres que todos conocen hasta bancos privados más pequeños que se especializaban en gestión de fortunas para clientes latinoamericanos de alto perfil. Y la razón por la que Suiza actuó ahora, después de años de resistencia, es doble. Primero, las revelaciones de Maduro, Cilia, Nicolásito y ahora Diosdado han proporcionado evidencia tan detallada y tan verificable que Suiza no podía seguir mirando para otro lado sin comprometer su propia credibilidad internacional. Y segundo, el funcionario europeo que Diosdado nombró tiene conexiones con el sistema bancario suizo, lo que significa que si Suiza no actuaba proactivamente, corría el riesgo de ser señalada como cómplice del lavado. Sumemos de nuevo los 16.000 millones que teníamos de la parte 3 más los 8.000 millones de Suiza. 24.000 millones de dólares. 24.000 millones identificados y congelados en lo que va del proceso. Y Diosdado apenas ha empezado a hablar. Y Suiza probablemente no es el único país que va a actuar. Si la presión continúa, es probable que veamos movimientos similares en Andorra, Liechtenstein, Emiratos Árabes y otros paraísos financieros donde el dinero del chavismo encontró refugio. 24.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, con esa cantidad se podría dar un bono de casi $1.000 a cada uno de los 30 millones de venezolanos. Se podrían construir 500 hospitales completamente equipados. Se podrían rehabilitar todas las escuelas del país. Se podría restaurar toda la infraestructura eléctrica. Se podría reconstruir Venezuela, literalmente, con el dinero que le robaron. Y ahora quiero conectar todo lo que hemos reportado en las 4 partes con las confesiones que publicamos antes en este canal, porque todo está conectado. Todo forma un cuadro completo. El Capitán Sombra nos contó cómo sacaban el oro. El fantasma digital nos mostró las cuentas secretas. Ángel Blanco nos reveló el costo humano de la represión. Chef Sombra nos mostró las traiciones internas del poder. Valentina nos enseñó en qué se gastaba el dinero robado. Y ahora las partes 1 a 4 del juicio de Maduro nos están mostrando las consecuencias de todo eso. El arresto, el juicio, las traiciones familiares, las confesiones forzadas, los miles de millones encontrados y confiscados. Es un arco narrativo completo, del crimen al castigo, del robo a la recuperación, de la impunidad a la justicia.
Y este canal ha documentado cada paso, desde la primera confesión hasta la última congelación de cuentas en Suiza. Todo conectado, todo documentado, todo disponible para que Venezuela nunca olvide. Quiero cerrar esta parte 4 con algo que dijo Diosdado durante su sesión con los fiscales que nuestras fuentes nos transmitieron. Que cuando los fiscales le preguntaron a Diosdado si se consideraba culpable, Diosdado se rió literalmente, y dijo: ¿culpable de qué? De hacer lo que todos los que están en el poder hacen en América Latina. La única diferencia es que a nosotros nos agarraron, los demás siguen libres. Y si quieren que les dé los nombres de los que siguen libres, con mucho gusto. Tengo una lista larga. Esa respuesta es aterradora en su cinismo, pero también es reveladora. Porque Diosdado no ve lo que hizo como un crimen excepcional. Lo ve como la norma, como la manera en que funciona el poder en la región. Y la pregunta incómoda que eso plantea es si tiene razón. Si la corrupción del chavismo fue una anomalía o si fue simplemente la versión más extrema de un problema sistémico que afecta a toda América Latina. No tengo la respuesta a esa pregunta. Pero creo que el proceso judicial contra Maduro, contra Cilia, contra Nicolásito, contra Diosdado y contra María Gabriela puede ser el principio de un cambio. Porque por primera vez hay consecuencias reales para la corrupción a gran escala. Cadena perpetua. Confiscación de miles de millones. Exposición pública. Destrucción de legados. Si esto se convierte en el precedente, si otros países ven que los corruptos eventualmente pagan, quizás, solo quizás, la lista larga de Diosdado empiece a acortarse. La semana que viene la parte 5. Los 9 nombres restantes de Diosdado. Las reacciones de los países involucrados. Y según nuestras fuentes, una revelación sobre Hugo Chávez que va a reescribir la historia de Venezuela desde cero. No les digo más, solo prepárense, suscríbanse, campanita, compartan con urgencia. Este canal no para porque la justicia no para. Y 24.000 millones de razones dicen que vale la pena seguir buscando la verdad. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y en una corte de Brooklyn, la verdad está saliendo a chorros de grabaciones, de testimonios, de cifras y de nombres. Y nosotros estamos aquí para contarles cada gota. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, diáspora. Buenas noches, mundo. Justicia. 24.000 millones en justicia. Y contando. Buenas noches hasta la parte 5, que viene pronto, muy pronto, y que Dios bendiga a Venezuela. Y como siempre, mensajes de nuestra comunidad. Mensaje de Andrés, 45 años, desde Toronto, Canadá. Dice: soy ingeniero petrolero. Trabajé en PDVSA durante 12 años. Vi con mis propios ojos cómo los cargamentos de petróleo se desviaban, cómo los números se maquillaban, cómo los gerentes recibían sobres con efectivo.
cuando escuché la grabación donde Maduro dice 300.000 barriles mensuales por los canales alternos, sentí que el estómago se me revolvía. Porque yo vi esos canales alternos. Yo procesé la documentación falsa, no porque quisiera, sino porque si me negaba, perdía mi trabajo, y en Venezuela perder tu trabajo en PDVSA significaba perder todo. Me fui en 2017, cuando ya no pude más. Y cargo con la culpa todos los días. Pero al menos ahora sé que la verdad está saliendo. Y eso me da algo de paz. Mensaje de María del Carmen, 67 años, desde Bogotá. Dice: mi esposo murió en el Hospital Vargas de Caracas en 2016. Tenía una infección renal que se trataba con diálisis. Pero la máquina de diálisis del hospital estaba rota hacía 3 meses y no había repuestos. Murió esperando. Tenía 61 años. Y ahora me entero de que mientras mi esposo moría, esperando una máquina de diálisis, la hija de Chávez coleccionaba arte de $200 millones en Suiza. 200 millones en cuadros. Mi esposo necesitaba una máquina que costaba $20.000. $20.000 contra 200 millones en Picassos. No hay perdón para eso. No hay celda suficiente. No hay justicia que compense. Pero al menos hay verdad. Y la verdad es lo único que me queda. Mensaje de un grupo de médicos venezolanos en Chile que se hacen llamar batas blancas en el exilio. Dicen: somos 43 médicos venezolanos que ejercemos en distintas ciudades de Chile. Nos conocimos en los cursos de homologación de títulos y formamos una red de apoyo. Cada vez que sale un video de este canal, lo compartimos en nuestro grupo de WhatsApp. Y cada vez que escuchamos las cifras del saqueo, hacemos el mismo ejercicio. Calculamos cuántas vidas se habrían salvado si ese dinero se hubiera invertido en salud. Con los 24.000 millones confiscados hasta ahora, se podrían haber comprado 6 millones de tratamientos de quimioterapia, 40 millones de cirugías cardíacas, 2.000 millones de dosis de antibióticos. Los números son tan obscenos que ya no caben en nuestra indignación. Solo caben en nuestra determinación de volver algún día a Venezuela y reconstruir el sistema de salud que estos criminales destruyeron. 43 médicos venezolanos en Chile, calculando cuántas vidas se habrían salvado con el dinero robado. 6 millones de quimioterapias, 40 millones de cirugías, 2.000 millones de antibióticos. Esos números deberían estar escritos en la pared de la celda de Maduro. Deberían ser lo primero que vea cada mañana cuando abre los ojos. No una pared de concreto, una pared de cifras, una pared de vidas que se pudieron salvar y no se salvaron porque él eligió robar. Mensaje de Sofía, la hija de Karen, la niña que quiere ser abogada. Este mensaje nos llegó a través de su abuela. Sofía dice: hoy en el colegio la profesora preguntó qué queríamos ser cuando grandes. Yo dije abogada. Mi amiga me preguntó por qué.
Y le dije porque quiero encontrar a los malos que le hicieron daño a mi mamá. La profesora me miró con cara triste. Pero yo no estoy triste. Estoy decidida. Gracias por contar la historia de mi mamá. Cuando sea grande, voy a contar las historias yo misma. Sofía tiene 9 años y ya sabe lo que quiere hacer con su vida. Quiere encontrar a los malos. Quiere contar historias. Quiere justicia para su mamá. Una niña de 9 años, con más determinación y más claridad moral que todos los generales, ministros y presidentes que saquearon Venezuela durante 2 décadas. Si el futuro de América Latina está en manos de niñas como Sofía, entonces hay esperanza, mucha esperanza. Y ahora quiero hacer algo diferente. Quiero hablar directamente a los venezolanos que están viendo este video y que todavía están en Venezuela. Porque es fácil olvidar que mientras los que estamos en el exilio vemos estos videos desde la comodidad de nuestros apartamentos en Miami, Madrid, Santiago o Toronto, hay millones de venezolanos que todavía están allá, viviendo el día a día de un país que está intentando reconstruirse. A ustedes les digo, los vemos, los escuchamos, no los hemos olvidado. Cada video que hacemos, cada verdad que revelamos, cada cifra que publicamos es para ustedes, para que sepan que el mundo está prestando atención, para que sepan que la justicia está avanzando, para que sepan que los miles de millones que les robaron están siendo encontrados, y para que sepan que algún día, quizás más pronto de lo que piensan, ese dinero va a volver en forma de hospitales, escuelas, carreteras y oportunidades. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza y sobre todo, no pierdan la memoria. Recuerden lo que pasó. Recuerden quién lo hizo. Recuerden las cifras. Recuerden los nombres. Porque cuando llegue el momento de reconstruir, van a necesitar esa memoria para asegurarse de que nunca se repita. Ustedes son Venezuela. No nosotros los que nos fuimos. Ustedes los que se quedaron. Los que resistieron. Los que sobrevivieron. Los que mantuvieron al país vivo cuando todo parecía perdido. Ustedes son los verdaderos héroes de esta historia, y este canal existe para honrar su resistencia. Gracias por quedarse, gracias por resistir, gracias por ser Venezuela cuando Venezuela más los necesitaba. Suscríbanse, compartan, comenten y prepárense para la parte 5. Los 9 nombres restantes de Diosdado. La revelación sobre Chávez, que va a reescribir la historia. Y más cifras que van a seguir sumando al mayor escándalo de corrupción de la historia de América Latina. La verdad no se destruye, solo se retrasa. La justicia no se evade, solo se demora. Y Venezuela no se rinde, nunca se rindió y nunca se rendirá. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, diáspora. Buenas noches, mundo. 24.000 millones en justicia y apenas estamos empezando. Buenas noches. Hasta la parte 5, y que Dios bendiga a Venezuela.
a los que se fueron, a los que se quedaron, y a Sofía, siempre a Sofía. Y ahora quiero profundizar en algo que no hemos analizado lo suficiente en las partes anteriores: la mecánica exacta de cómo funcionaba el lavado de dinero del chavismo. Porque escuchamos cifras enormes, 24.000 millones. Pero ¿cómo se mueve esa cantidad de dinero sin ser detectado durante 20 años? ¿Cómo es posible que el sistema financiero mundial, con todas sus regulaciones, con todos sus controles antilavado, permitiera que 24.000 millones salieran de Venezuela y se distribuyeran por el mundo sin que nadie hiciera nada? La respuesta corta es complicidad. Complicidad sistemática a múltiples niveles. Diosdado, en sus 9 horas de testimonio, describió la estructura del lavado con un detalle que los expertos financieros del FBI califican como el mapa más completo jamás obtenido de una red de lavado estatal. Según Diosdado, el sistema tenía 5 capas. La primera capa era la extracción. Dinero que se sacaba de Venezuela a través de 3 mecanismos principales. 1. Sobrefacturación de importaciones. El gobierno pagaba 10 veces el valor real de productos importados y la diferencia se depositaba en cuentas offshore controladas por funcionarios. 2. Desvío directo de cargamentos de PDVSA, petróleo que se vendía por canales paralelos y el dinero nunca entraba a las arcas del Estado. Y 3. Emisión de bonos de deuda a descuento que se compraban con bolívares a tasa preferencial y se vendían en dólares a precio de mercado, generando ganancias instantáneas de cientos de millones. La segunda capa era la dispersión. El dinero extraído no se mandaba a una sola cuenta. Se fragmentaba en miles de transacciones pequeñas a través de una red de más de 800 empresas fantasma registradas en 36 países. 800 empresas. 36 países. Cada empresa movía cantidades relativamente pequeñas para no activar las alertas antilavado de los bancos, pero en conjunto movían miles de millones al año. Las empresas estaban registradas a nombre de testaferros, personas que prestaban su identidad a cambio de una comisión. Algunos eran venezolanos, otros eran ciudadanos de los países donde se registraban las empresas, y algunos ni siquiera sabían que su nombre estaba siendo usado. La tercera capa era la transformación. El dinero disperso en cuentas bancarias se convertía en activos reales, propiedades inmobiliarias, obras de arte, joyas, metales preciosos, criptomonedas y participaciones en empresas legítimas. Una vez convertido en activos, el dinero se volvía casi imposible de rastrear porque los activos se compraban a través de las empresas fantasma y no a nombre de los funcionarios venezolanos. La cuarta capa era la protección. Abogados, contadores y banqueros en múltiples países que se encargaban de mantener las estructuras legales que protegían los activos. Según Diosdado, la red empleaba a más de 200 profesionales entre abogados, contadores,
asesores financieros y banqueros privados en 14 países. Todos sabían que el dinero venía de Venezuela. Todos sabían que era dinero ilícito. Y todos cobraban comisiones sustanciales por mirar hacia otro lado y mantener la maquinaria funcionando. Y la quinta capa era la repatriación selectiva. Cuando los funcionarios necesitaban efectivo, una porción del dinero lavado volvía a circular en forma de cash. Maletines de dólares que llegaban a Venezuela en vuelos privados. Efectivo que se usaba para pagar sobornos, financiar campañas electorales, comprar lealtades militares y mantener el aparato de poder funcionando. El dinero salía sucio, daba la vuelta al mundo, se limpiaba a través de las 5 capas y volvía a Venezuela en forma de billetes de $100 empacados en maletines. Esa estructura es lo que los fiscales están desmantelando pieza por pieza. Cada testimonio de Cilia, de Nicolásito, de Maduro, de Diosdado, añade más detalles sobre las empresas, las cuentas, los testaferros y los profesionales que hacían posible el lavado. Y con cada detalle, más cuentas se congelan, más empresas se cierran y más dinero se recupera. Los expertos estiman que del total robado, que podría superar los 100.000 millones de dólares, se podrá recuperar entre un 20 y un 30%. Es decir, entre 20 y 30.000 millones. Una cifra enorme que podría financiar gran parte de la reconstrucción de Venezuela. Pero también una cifra que representa que el 70 u 80% del dinero robado probablemente se ha perdido para siempre. Gastado en fiestas, en lujos, en comisiones a intermediarios, en pagos a gobiernos extranjeros. Dinero que se evaporó en la maquinaria del crimen y que ningún tribunal del mundo puede recuperar. Ese es el costo irreversible de la corrupción. No todo lo que se roba se puede devolver. Parte del daño es permanente. Las vidas perdidas no se recuperan. Los años de exilio no se devuelven. La infancia robada no se reconstruye. Y los miles de millones gastados en champán, cocaína y Picassos no vuelven a convertirse en medicinas, escuelas y hospitales. Pero lo que sí se puede recuperar, se va a recuperar. 24.000 millones ya congelados. Y cada semana aparece más. Ahora quiero hablar de algo que ha generado mucho debate en los comentarios de nuestros videos. Varios de ustedes nos preguntan si es posible que Maduro, Cilia o Diosdado estén mintiendo o exagerando en sus testimonios para obtener mejores tratos de los fiscales. Es una pregunta legítima y quiero responderla con transparencia. Sí, es posible. De hecho, es probable que cada uno de ellos esté manipulando su testimonio hasta cierto punto. Maduro tiene incentivos para culpar a Chávez y minimizar su propia responsabilidad. Cilia tiene incentivos para presentarse como una esposa manipulada y no como una cómplice activa. Nicolásito tiene incentivos para exagerar su cooperación. Y Diosdado tiene incentivos para inflar la importancia de su información, para obtener el mejor trato posible. Los fiscales lo saben. Y por eso, cada testimonio se verifica de manera cruzada.
Lo que dice Maduro se contrasta con lo que dice Cilia. Lo que dice Cilia se contrasta con lo que dice Diosdado. Lo que dice Diosdado se contrasta con la evidencia documental. Y cuando las versiones coinciden, sin que los testigos hayan podido coordinar sus historias, porque están aislados unos de otros, los fiscales consideran que la información es creíble. Hasta ahora, según nuestras fuentes, la mayoría de la información proporcionada por los 4 cooperantes ha sido verificada con evidencia independiente. Las cuentas que mencionaron existen. Las propiedades que describieron existen. Las transferencias que detallaron están registradas en los sistemas bancarios. Y las grabaciones de Cilia corroboran gran parte de lo que los otros 3 han dicho. Eso no significa que todo sea verdad al 100%. Pero sí significa que el cuadro general es veraz. Los detalles pueden variar. Las cifras exactas pueden fluctuar. Pero la historia fundamental, que el chavismo robó decenas de miles de millones de dólares a Venezuela con la complicidad de gobiernos extranjeros, es innegablemente cierta. Y quiero cerrar con algo que considero lo más importante de todo. Más importante que Diosdado. Más importante que las grabaciones. Más importante que los 24.000 millones. Y es esto. Todo lo que está pasando en Brooklyn solo fue posible porque Venezuela no se rindió. Los millones que protestaron en las calles durante años hicieron posible esto. Los periodistas que investigaron y publicaron, a pesar de las amenazas, hicieron posible esto. Los fiscales venezolanos, que en silencio recopilaron evidencia durante años, hicieron posible esto. Los militares que desertaron y entregaron información, hicieron posible esto. Las víctimas que contaron sus historias, hicieron posible esto. Hoy los venezolanos en el exilio, que nunca dejaron de presionar a la comunidad internacional, hicieron posible esto. Brooklyn no cayó del cielo. Brooklyn es el resultado de 20 años de resistencia venezolana. 20 años de gritos que al principio nadie escuchaba. 20 años de lágrimas que al principio nadie veía. 20 años de verdades que al principio nadie creía. Hasta que el mundo finalmente prestó atención. Y cuando prestó atención, la evidencia estaba ahí, acumulada durante décadas por miles de personas que se negaron a olvidar. Ustedes son parte de esa resistencia, cada uno de ustedes que está viendo este video, los que están en Venezuela y los que están fuera, los que protestaron y los que solo rezaron, los que gritaron y los que solo lloraron. Todos son parte de la fuerza que llevó a Maduro a una celda en Brooklyn. Y cuando los libros de historia cuenten esta época, no van a contar la historia de los criminales que robaron. Van a contar la historia del pueblo que no se rindió hasta que la justicia llegó. Esa es la verdadera historia. No Maduro, no Diosdado, no Cilia, no los miles de millones. La verdadera historia es la resistencia de un pueblo que se negó a aceptar la impunidad como destino. Parte 5.
la semana que viene. Los 9 nombres restantes de Diosdado, la revelación sobre Chávez. Y una sorpresa que no puedo adelantar, pero que va a conectar todo, absolutamente todo, desde la primera confesión del Capitán Sombra hasta el último dólar congelado en Suiza. La verdad no se destruye, solo se retrasa. La justicia no se evade, solo se demora. Y la resistencia de Venezuela es más fuerte que cualquier dictador, cualquier celda y cualquier cifra. Buenas noches. 24.000 millones en justicia, 5 prisioneros en Brooklyn y un pueblo entero que por fin respira. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, mundo. Dios los bendiga. Hasta la parte 5, muy pronto. Y como prometí, una última actualización que acaba de llegar. Literalmente hace una hora, el gobierno de transición de Venezuela ha emitido un comunicado oficial dirigido a todos los venezolanos dentro y fuera del país. El comunicado dice que en vista de los activos confiscados y congelados, que ya superan los 24.000 millones de dólares y que se espera que sigan creciendo, el gobierno ha creado una Comisión Nacional de Recuperación de Activos que trabajará en coordinación con los tribunales de Estados Unidos, Suiza y otros países para asegurar que cada dólar recuperado regrese a Venezuela y sea invertido en la reconstrucción del país. El comunicado detalla las áreas prioritarias de inversión. Primero, salud. Reconstrucción de 200 hospitales en todo el territorio nacional. Compra de equipos médicos y medicinas para abastecer todo el sistema de salud durante los primeros 5 años. Contratación de personal médico, incluyendo incentivos para que los miles de médicos venezolanos en el exilio regresen a ejercer en su país. Segundo, educación. Rehabilitación de todas las escuelas públicas del país. Programa de becas para estudiantes universitarios. Programa de repatriación de docentes. Y creación de un fondo educativo permanente, financiado con los intereses de los activos recuperados. Tercero, infraestructura. Reconstrucción del sistema eléctrico nacional. Rehabilitación de la red de agua potable. Reconstrucción de carreteras y puentes. Y modernización del sistema de transporte público en las principales ciudades. Cuarto, justicia y memoria. Creación de un Museo Nacional de la Memoria para documentar los crímenes del chavismo. Programa de reparación para las víctimas de la represión. Fondo de compensación para las familias de los asesinados, desaparecidos y torturados. Y un archivo nacional digital que preserve todos los testimonios, grabaciones y documentos del proceso judicial para las futuras generaciones. El comunicado termina con una frase que quiero leer textualmente porque creo que captura el espíritu de este momento histórico. Dice: el dinero que nos fue robado va a volver. No como regalo, sino como justicia. No como limosna, sino como derecho. Cada bolívar robado será recuperado o su equivalente será exigido. Y cada bolívar recuperado será invertido en el pueblo al que fue robado.
Esta es la promesa del nuevo Venezuela. Una promesa que, a diferencia de las promesas del pasado, está respaldada no por discursos, sino por sentencias judiciales y cuentas congeladas. Esa promesa es poderosa. Y lo que la hace diferente de todas las promesas anteriores es que esta vez hay evidencia. Hay cifras reales. Hay cuentas congeladas reales. Hay activos confiscados reales. No es un eslogan político, es un hecho judicial verificable. 24.000 millones de dólares no son una promesa, son una realidad que está en cuentas bancarias esperando ser transferida al pueblo venezolano. Por supuesto, habrá que vigilar que esa transferencia se haga de manera transparente y que el dinero realmente llegue a donde tiene que llegar. Y ese será nuestro trabajo en los próximos meses y años. Vigilar, documentar, reportar. Asegurarnos de que el dinero recuperado no sea robado por segunda vez por una nueva generación de políticos con las mismas tentaciones que la anterior. Porque esa es la lección más importante de todo esto. El poder corrompe, y el poder sobre miles de millones corrompe absolutamente. Lo que destruyó a Venezuela no fue una ideología, no fue el socialismo, ni el capitalismo, ni ningún ismo. Lo que destruyó a Venezuela fue la ambición desmedida de personas que tuvieron acceso a cantidades obscenas de dinero y que no tuvieron ningún mecanismo de control que los detuviera. Ninguna institución independiente, ningún poder judicial libre, ninguna prensa sin censura, ninguna sociedad civil con poder real. Cuando todos los contrapesos desaparecen, el robo es inevitable. No importa quién esté en el poder, no importa qué ideología profese. Sin contrapesos, todo gobierno se convierte en una máquina de saqueo. La reconstrucción de Venezuela no es solo reconstruir hospitales y escuelas, es reconstruir instituciones, es reconstruir los contrapesos que impiden que el poder absoluto vuelva a destruir al país. Jueces independientes, prensa libre, Contraloría con dientes, sociedad civil empoderada, transparencia total en las finanzas públicas. Esos son los verdaderos ladrillos de la nueva Venezuela. Y sin ellos, los hospitales y las escuelas que se reconstruyan con el dinero recuperado volverán a caer en ruinas dentro de una generación. Este canal seguirá aquí, vigilando, documentando, contando las historias que necesitan ser contadas, haciendo las preguntas que necesitan ser hechas, y recordándoles a todos, gobernantes incluidos, que hay millones de ojos mirando, que la impunidad tuvo su época y terminó en Brooklyn, y que la próxima generación de líderes venezolanos será juzgada no por sus discursos, sino por sus actos, y esos actos serán documentados, por nosotros, por ustedes, por todos. Buenas noches, de verdad buenas noches, parte 5 la semana que viene. Los nombres de Diosdado, la verdad sobre Chávez y el futuro de Venezuela. La verdad no se destruye, solo se retrasa. La justicia no se evade, solo se demora.
Y Venezuela no se pierde, se transforma, se reconstruye, se levanta. Buenas noches, Venezuela. Siempre buenas noches, Venezuela. Dios los bendiga a todos. Nos vemos pronto, porque esto no ha terminado. Apenas está empezando. Y lo mejor está por venir. La verdad siempre vence. Siempre. Buenas noches.